tardes y muchas gracias por esta presentación. Tenemos a quien fuera el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas y que también fue parte de PDVSA, la empresa de petróleos venezolana, y a quien hoy la justicia de Venezuela, del gobierno de Nicolás Maduro, está reclamándole que se presente ante la justicia para dar la cara por un perjuicio al Estado de alrededor de 4.800 millones de dólares. La W Radio en primicia tiene al señor Jorge Ramírez en vivo con nosotros conversando de todos estos temas. Señor Rafael Ramírez, gracias por acompañarnos en W Radio y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el contacto. Adelante. Señor Rafael Ramírez, queremos comenzar preguntándole porque lo hemos hablado fuera del aire, lo ocurrió el día de ayer, la policía política del gobierno de Nicolás Maduro pues allana su casa, allana su vivienda, pregunta por la vivienda de su suegra. ¿Por qué cree toda esta arremetida del presidente Nicolás Maduro contra su persona? Bueno, mira, gracias. Primero que todo, saludo a los radioescuchas. Déjame decirte que yo he ocupado durante el gobierno del comandante Chávez, el presidente Chávez, los más altos cargos en la dirección del Estado. Tuve 12 años ministro de Petróleo con el presidente, 10 años al frente de Petróleo de Venezuela, y luego con el presidente Maduro me mantuve en el cargo por el primer año. Yo manifesté en aquel momento una cantidad de diferencias muy importantes, unos alertas sobre el tema económico, que no se estaban tomando las decisiones correctas y que eso iba a devenir en graves problemas sociales y políticos. La respuesta del presidente fue enviarme a las Naciones Unidas. Yo, bueno, soy un hombre de Estado, disciplinadamente asumí esa responsabilidad y estuve, bueno, desempeñando mis funciones en defensa de mi país y nuestra política. Pero a principios de este año yo comencé a escribir públicamente mis opiniones que no eran atendidas con nadie, porque yo creo que el país está en una grave situación de crisis económica, de crisis social y crisis política, y que el gobierno, el presidente Maduro, está cometiendo muchísimos errores. A raíz de que yo comencé a hacer este conjunto de observaciones en público, el presidente Maduro comenzó a exigirme que dejara de opinar, que dejara de hablar, y bueno, llegamos a un punto donde yo, por encima de cualquier cuestión partidista, soy leal a mi país, leal a mi pueblo, y tuvimos un rompimiento. A partir de que yo renuncié al cargo de las Naciones Unidas, entonces han venido una cantidad de acusaciones de corrupción. Ahora resulta que yo soy el hombre más corrupto de Venezuela y lo que está detrás de eso son acciones directas contra mi persona para acallar las opiniones que estoy emitiendo y que seguiré emitiendo en defensa del país. Señor Ramírez, esto quiere decir que usted, después de haber sido parte del gobierno de Nicolás Maduro, en algún momento fue llamado a que de alguna manera se censuraran sus opiniones políticas o a que usted no tuviera plena libertad de manejarse políticamente y que por eso esta arremetida del gobierno de Maduro contra usted. Claro, porque ahí se trata de imponer un chantaje. Es un tema de lealtad al país, lealtad al chavismo, pero resulta que lo que hay ahorita en Venezuela no tiene nada que ver con el chavismo. El presidente Maduro está de espalda a lo que fueron los lineamientos del comandante Chávez, y yo, que soy leal al comandante Chávez, sobre todo leal a nuestro pueblo, tengo que levantar mi voz. Si por eso me van a acusar, si por eso la fiscalía, no pasa nada en el país, no pasa nada en la fiscalía que no tenga una instrucción directa del presidente Maduro. Así es que el problema es con Maduro. Si por eso ellos me van a perseguir y me van a hostigar penalmente, bueno, yo estoy dispuesto a enfrentar esto, porque este es un tema político, no es un tema legal. Señor Ramírez, usted justo cuando comenzó toda esta situación, cuando el fiscal general de la República, Tarek William Saab, comenzó a hablar de su caso en particular, usted lanzó un tuit que generó mucho ruido en Venezuela y usted decía que fue uno de los 4 que estuvo junto a Chávez cuando Chávez murió. ¿Qué hará un hombre como Rafael Ramírez con tanta información frente a esta arremetida por parte del gobierno de Maduro? Sí, bueno, yo creo que Maduro tiene que pensárselo un poquito más.
porque yo estoy en la responsabilidad de hablar claro y seguir contando al país, desenmascarando quién es esta gente y qué es lo que está haciendo contra todo el país. Detrás de esta crisis económica hay mucha gente que se ha hecho millonaria en el país con el tema del diferencial cambiario, con el tema del negocio petrolero. La industria petrolera la han destrozado. Estamos ahorita, como he denunciado, con 1.200.000 barriles menos de producción. Cuando yo salí de allí en el año 2014, a principio estábamos produciendo 3 millones de barriles de petróleo. Hoy producimos solamente 1,8 millones de barriles de petróleo y la industria está paralizada. Paralizar PDVSA en Venezuela es como decir que a Panamá le vamos a cerrar el canal, ¿no? Es un colapso económico, son el 90% de las divisas del país entran por PDVSA y no se puede seguir argumentando que es un tema de bajos precios, porque nosotros tuvimos con el presidente Chávez precios mucho más bajos, precios de 10, 11, 22 dólares el barril. Así es que detrás de toda esta incapacidad y responsabilidad del presidente se están creando los intereses de un grupo que lo rodea, un grupo íntimo. No puedo decir que son otros compañeros del partido, sino un grupo íntimo que lo rodea y lo está llevando a hacer todas estas acciones. A mí me quieren perseguir, a mí me quieren criminalizar, se está criminalizando la opinión política. No solamente me ha pasado a mí, le ha pasado a Lula, le ha pasado a Dilma, le está pasando a Correa. Es decir, ahora eso se ha convertido en un mecanismo de confrontación política, pero lo grave es que en Venezuela la gente se le están llevando presa. Se llevaron preso al expresidente de PDVSA y al exministro de Petróleo, que eran hombres de Maduro. Sí, se los llevaron presos, los sacaron de la madrugada, los filmaron en chores, esposados, como si fueran unos delincuentes. En nuestro país la Constitución preserva como un derecho fundamental la presunción de la inocencia. O sea, no puede ser que un fiscal te juzgue en público y te condene, o que el presidente de la República diga que eres un corrupto y estás condenado. Pues conozco mucha gente nuestra, que trabajadores de PDVSA que tienen más de 3 años encarcelados, 3 años encarcelados sin ni siquiera saber de qué se les está acusando. Están sepultados en unas celdas que tiene ahora el SEBIN, y es una situación que está afectando a muchos sectores del país. Señor Ramírez, usted hablaba de PDVSA, hablaba del petróleo, y la economía venezolana es una economía cada vez más cercada en el mundo y con menos capacidad. Todo esto que usted habla, el descalabro que estaría cometiendo el gobierno de Nicolás Maduro con el tema del petróleo en Venezuela, podría repercutir en una mayor crisis social y política con implicaciones muy complicadas y muy negativas para el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, pero claro, la primera implicación es para nuestro pueblo. Yo he venido diciendo que el deterioro económico ha sometido al país a una restricción en las posibilidades de desarrollo de la gente terrible. Nuestra gente no tiene medicamentos, no tiene alimentos. Cada día, en vez de verse una perspectiva de solución, lo que se ve es más trancado el juego, y en definitiva esta situación económica va a seguir trayendo consecuencias sociales. Las políticas, ellos son hábiles en resolverlo, porque están entendiéndose con la oposición, y de alguna manera la oposición se está prestando a ese juego. Pero yo, que no estoy con la oposición y que me siento un representante genuino del chavismo, te puedo decir que dentro del pueblo, dentro del chavismo, hay mucha molestia en cómo se están manejando las cosas, sobre todo que se está recurriendo a escándalos, a situaciones sensacionalistas para ocultar la verdad. La verdad es que nuestro pueblo está peleando en Venezuela ahorita porque no tiene comida, porque no tiene permiso, porque no tiene acceso a la medicina, y es una dura realidad. Yo jamás pensé que podíamos haber llegado a una situación como esta. Yo acompañé al comandante Chávez hasta los últimos días de su vida, hasta el momento en que murió, y jamás pensábamos que Nicolás Maduro iba a defraudar esa responsabilidad que le dieron de la manera que lo ha hecho. Señor Ramírez, nos estamos sintonizando a través de W Radio en Colombia y también W Radio Prisa en España. El País de España publicó una información, y tengo 2 preguntas muy concretas. La primera, con El País, que publicó una información que lo involucraba directamente a usted
con el caso de Andorra, con lavado de dinero. Me gustaría pulsar su opinión. Y luego otro tema que ha generado mucho ruido en Venezuela, y es que usted no niega tener aspiraciones presidenciales. Mira, respecto a las acusaciones de Andorra, yo leí un artículo extenso, no sé si fue en el mismo país, donde decía que la juez de Andorra, que ha llevado las investigaciones, no ha encontrado nada a nombre mío. Esos son documentos que están públicos. Yo invito a todo el mundo a que vea quién tiene las cuentas en Andorra. Hay muchos venezolanos, como hay también en Panamá, como hay otras nacionalidades, pero yo no tengo nada que ver, ni tendré nada que ver con eso. Yo soy un hombre muy honesto, el que me conoce. Sabe que es difícil defenderse de estas acusaciones, porque se produce siempre un linchamiento moral, un linchamiento en las redes sociales, y pues esto no tiene, bueno, estuvo sola contra todo esto, pero yo siempre invito a que todo el mundo investigue bien cómo vivo yo, dónde vivo. Por cierto, la misma casa que querían allanar anoche es mi casa de siempre. Yo soy un ingeniero de petróleo, ingeniero mecánico, mi esposa es abogado, somos dos profesionales, es lo que siempre hemos tenido y de ahí no me he movido. Por cierto que me ayudaron fueron los vecinos no se quisieron prestar para actuar como testigos en esta actividad y por eso parece que fue abortada el día de ayer, al final no pudieron entrar. Pero en realidad lo que hay aquí es una confrontación política. Hoy el fiscal, quiero aclarar algo, el fiscal hoy hace una acusación muy grave sobre una supuesta descalabro, estafa a la nación por más de 4.800 millones de dólares en base a una oficina que el ministerio, nosotros creamos y tenemos en Viena. ¿Puedo aclarar un momentico eso? Fíjate, esa oficina que nosotros creamos en Viena es para que los precios del petróleo, nosotros cuando llegamos a la revolución, los precios del petróleo lo ponían las compañías. Nosotros hicimos precios tipo fórmula, como se hace en todas partes del mundo, tipo fórmula, de acuerdo a los indicadores internacionales, y esos precios están publicados en Gaceta Nacional. Yo, por cierto, cuando conversaba con el ministro Mauricio Cárdenas, hoy ministro de Finanzas y fue ministro de Energía por mucho tiempo, o por el tiempo que coincidimos, le recomendaba que esos son fórmulas que tienen los países para defenderse. Ahora se dice que en esa oficina de Viena, que era una oficina de fiscalización, y que está en Viena porque ahí está la OPEP, se daban descuentos. Es mentira, nunca se vendió petróleo de esa oficina, pero fíjate, el fiscal hoy lanza esa acusación falsa, dice que se perdieron 4.800 millones de dólares y él dice que yo soy el responsable. O sea, de una vez, estamos juzgados, sentenciados, y entonces me invita a que vaya a Venezuela. No hay garantías de ir a Venezuela. Yo no pudiera ir a Venezuela. Yo cuando salí de la ONU, salí de los Estados Unidos porque verdaderamente no tengo ninguna relación con los Estados Unidos, con el país. He podido irme a cualquier otro sitio, la misma Colombia, pero me llamaron de Venezuela los amigos militares míos que me dijeron que no fuera, que aterrizando me iban a detener por orden del presidente Maduro para meterme en un hueco y que yo no pueda seguir denunciando lo que estoy denunciando. Fíjese, ahora señor Ramírez, me lleva de nuevo a preguntarle lo que le decía hace instantes. Usted dice que tiene aspiraciones presidenciales, lo hemos leído en la prensa en Venezuela. Se habla de presidenciales en marzo del año 2018, de elecciones presidenciales anticipadas. En caso de querer participar, si usted no puede regresar a Venezuela, pues, ¿qué escenario se está avisorando usted? Porque para poder ser un presidenciable tendría que estar en el país. ¿Qué puede pasar de aquí a marzo para que de pronto usted podría ser un candidato presidencial? No, por supuesto que yo puedo ir al país al momento que yo quiera. Ellos me van a detener y nosotros tendríamos que generar todo un movimiento nacional de respuesta a eso. Yo lo que he dicho es que Chávez jamás actuó como si esto fuera una monarquía. O sea, Nicolás Maduro no puede decir que él va a ser el candidato del chavismo. Eso no se discutió en ningún sitio. Y yo lo que estoy llamando es que haya una discusión porque Nicolás Maduro fracasó. Y si tú me preguntas a mí, no puedo volver a votar por Nicolás Maduro. Fracasó estrendosamente. Entonces el chavismo necesita otro candidato. Tiene que haber un movimiento interno, tiene que haber una discusión pública. Si yo soy el seleccionado, perfecto. Si hay seleccionado otro compañero, perfecto.
pero yo creo que necesitamos una opción completamente distinta a la opción de Nicolás Maduro. La oposición tendrá sus opciones, creo que tienen un problema, pero yo no estoy hablando por la oposición, yo estoy hablando por el chavismo. Yo sí creo que deberíamos tener una candidatura donde incluso pueden haber sectores de la oposición, sectores moderados, socialdemócratas, que puedan acompañarnos en un plan común para rescatar la situación en que nos están dejando el país. Señor Ramírez, usted fue embajador ante la ONU, conoce bastante de diplomacia y de la comunidad internacional. ¿Usted cree que la política internacional que la mayoría de los países de Occidente han emprendido en contra del gobierno de Nicolás Maduro tiene algún efecto sobre efectivamente ese gobierno? Mire, sabes que yo rechazo las sanciones norteamericanas sobre nuestro país por un tema de principios. Yo soy un patriota fundamentalmente y yo no voy a aceptar ninguna oposición en ningún país extranjero, sean los Estados Unidos, Canadá o quien sea. Pero yo siempre le he dicho a las autoridades que eso no solamente es inefectivo, sino que, da un discurso de unidad nacional frente a una agresión externa. Yo pienso que, lamentablemente, la administración norteamericana sigue de espaldas al sentimiento de los cambios en América Latina y eso no está ayudando mucho, no está ayudando para nada. Yo creo que lo que hay que insistir es en preservar la soberanía de nuestro país. Nosotros resolveremos nuestros propios asuntos. Señor Ramírez, quiero preguntarle, porque mucho se especuló de su salida de los Estados Unidos. De hecho, en Venezuela se decía que la información salió de Cancillería, mucho antes conocimos de la noticia de que el presidente le iba a pedir la renuncia a su cargo. ¿Usted salió de Estados Unidos acompañado del actual canciller de la República de Venezuela? No, eso es falso. Yo salí por el terminal internacional en vuelo comercial. No tengo razón alguna para salir escondido. Dijeron que salí en un avión directo hacia Ecuador, escoltado. No, todo eso es falso. Salí como cualquiera, salí con mi familia. Yo soy un hombre muy sencillo, ando sin aparataje, sin escolta, nada. Yo, salí con mis recursos, tuve que abandonar mi casa, no tengo dónde ir allá y tuve que salir del país, pues eso es todo. Pero toda esa historia yo la reí, me divertía mucho porque le he dado todo como un sesgo de secretismo al asunto, ¿no? Salí como cualquier persona normal, eso es fácil buscarlo allá en las autoridades norteamericanas, eso no hay ningún secreto. Sí, señor Ramírez, me deja una curiosidad cuando usted dice que le avisaron unos militares de que llegando pues lo iban a apresar. ¿Estamos hablando de militares activos? ¿Estamos hablando de militares en cargo? Sí, yo debo decir algo, que yo tengo una relación muy estrecha con los componentes militares en el país. Yo creo mucho en nuestras Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, componente patriota, muy apegado a la Constitución, y al haber trabajado con el comandante Chávez durante 12 años tan estrechamente, conozco a casi todos los mandos militares que están allí. Tengo muchos amigos y amigos que están preocupados por lo que está pasando. Lo que está pasando en el país, no crean que tiene el consenso de todo el chavismo, ni de todo el campo bolivariano. Esta gente, sobre todo en el entorno íntimo, ha abusado de la confianza de nuestro pueblo, ha abusado de las potestades del Estado, ha abusado del poder que tiene, pero eso no está compartido por la mayoría del sentimiento de nuestro pueblo. Y estos dos militares activos que me llamaron, me dijeron: ten cuidado, no te vengas porque esta gente te está montando aquí una emboscada y te van a detener. Así es sencillo. Señor Ramírez, usted habla de lo que hizo el gobierno de Nicolás Maduro y estamos cerrando el año 2017, un año complicado para Venezuela, donde hacia mitad de año, con las protestas que se dieron en la calle, 120 personas perdieron la vida. ¿Cuánto oxígeno cree usted que le queda al gobierno de Nicolás Maduro? Mira, es un asunto difícil de predecir porque tiene mucho que ver con la oposición también. La oposición venezolana tiene un severo problema de que no es consistente en sus planteamientos. Yo critiqué mucho que hubieran asumido la táctica de la violencia. Debe saberse todo el mundo que hicieron cosas horribles, como quemar cerca de 25 seres humanos, muchos de ellos murieron. Eso está por escrito, es mi posición. O sea,
yo estoy haciendo mis observaciones y interpretamientos desde el campo de la revolución. Ahora, no sé cuánto oxígeno tendrá el gobierno, pero lo que sí sé es que a nuestro pueblo se le acabó el oxígeno. Nuestro pueblo está en una situación de deterioro tal que jamás la habíamos tenido en ninguna circunstancia. Y yo creo que por decir esto es que el presidente Maduro tiene una obsesión conmigo, es una obsesión personal, no sé, es un tema que él debería revisar, porque quiere, incluso él le molesta mucho la manera como yo me expreso, la confianza que me dio el comandante Chávez, y además un hecho fundamental, cuando yo estuve al frente de la industria petrolera, bueno, por una razón o por otra, por una conjunción de capacidades, de situaciones, nos iba muy bien, nosotros manejamos la industria, manejamos la economía, no pueden decir que era porque el precio estaba a 100, porque eso fue solamente 3, 4 años que estuvimos en esos precios, en fin, o sea, un manejo, se trata de capacidad para manejar las situaciones del país. Ellos no la tienen, él no la tiene, y eso le provoca conmigo un profundo rechazo, un problema que él tiene que revisarse. El problema es que él es jefe de Estado y debería estar a la altura de lo que un jefe de Estado, la responsabilidad que tiene un jefe de Estado. Él no es jefe ni de una banda, ni es jefe no, es un jefe de Estado y como tal tiene que actuar. Y por cierto que en el tema de la seguridad jurídica ha sido culpa de él que la seguridad jurídica se haya resquebrajado al punto de que la gente se la llevan presa y la secuestran sin saber ni siquiera de qué está acusado. Señor Ramírez, usted estuvo al lado de Hugo Chávez en el momento de su muerte, una muerte que ha estado llena de muchísimas interrogantes y de muchas preguntas. Se dice en Venezuela que el madurismo está barriendo de alguna forma al chavismo, se habla de limpiar el camino para que entonces Nicolás Maduro pueda ser el presidente, ya de hecho ha dicho que es el candidato a la presidencia. Pero cabe la pregunta, ¿por qué Chávez deja a mando a Nicolás Maduro? ¿Por qué no deja a otra persona de su entera confianza? A un hombre como usted, por ejemplo. Bueno, ya eso es una gran pregunta que será sujeta a especulaciones, pero es que yo creo que el presidente dijo que era Maduro, pero se entendía que era el equipo que estuvo con Chávez. Él jamás habló de que Nicolás hiciera a un lado a todos los que estuvimos con Chávez. Jamás. Ha iniciado Maduro, yo no sé quién le vendió que el madurismo es algo más poderoso que el chavismo. Yo creo que está muy equivocado. En vida el presidente Chávez me ratificó para su próximo periodo de gobierno, estando en campaña electoral en el 2012, me ratificó en 2 oportunidades públicamente, es decir, ahora no puede Nicolás desconocer lo que era la intención del comandante Chávez. Así como nosotros respetamos lo que Chávez dijo respecto a Nicolás, yo no veo por qué Nicolás Maduro y respeta lo que Chávez dijo respecto a nosotros. Eso ha sido unas muy malas consejas, ¿sabes? Hay un dicho que dicen, denle poder a alguien para conocerlo. Yo creo que el presidente no ha estado a la altura de esta situación y por eso yo aprovecho acá para hacer un llamado a todo el chavismo y todo el pueblo venezolano, colombiano, porque nuestra suerte está unida siempre, ¿no? A que hagamos con mucho cuidado lo que está pasando allí y que el chavismo no se puede dejar seguir chantajeando. El tema de la lealtad es la lealtad con un proyecto, la lealtad con un legado, y es el legado del comandante Chávez. Yo me declaro profundamente leal a Chávez y profundamente leal al pueblo venezolano. Es el ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, expresidente de la industria más importante de Venezuela, de petróleos de Venezuela, hombre fuerte del chavismo, el señor Rafael Ramírez, que nos ha hablado en primicia en W Radio. Señor Ramírez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido usted muy amable por este tiempo. Gracias por la oportunidad, un abrazo a todos.